No soy budista. No creo en el karma ni en la reencarnación, ni en las leyendas que envuelven la figura del despierto. Todo ese folclore, destinado a magnificar su grandeza, me parece que termina por ocultar lo esencial de su mensaje. Tampoco me interesa el culto a los objetos, los ritos o los molinos de oración. La superstición, en Oriente o en Occidente, siempre vuelve, y lo más difícil es desprenderse de ella una y otra vez. Para mí, Buda no fue tanto el fundador de una religión, sino un maestro espiritual, uno de los más grandes, comparable a Sócrates o a Jesús. De su enseñanza conservo, sobre todo, las dos primeras nobles verdades del Sermón de Benarés. La primera dice: toda existencia es sufrimiento. No hay vida sin insatisfacción. Es una afirmación que, en su raíz, parece opuesta al tono de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Jesús dice: bienaventurados los que... Buda, en cambio, comienza diciendo: todo es dolor. Y sin embargo, creo que ambos pensamientos se tocan en su cima, como las aristas de una pirámide. Son caminos distintos hacia una misma altura. La diferencia está en el punto de partida. El de Buda coincide más con mi experiencia, la del sufrimiento como realidad primera, como evidencia que no necesita demostración. No lo tomo como pesimismo, sino como lucidez, porque si no sufriéramos, ¿para qué necesitaríamos la sabiduría? La segunda noble verdad de Buda señala la causa del sufrimiento. No es exactamente el deseo, como suele decirse, sino la sed. El deseo sentido como carencia, como vacío, que pide ser llenado. Es el deseo en su forma más impotente, más inquieta. En términos occidentales, sería el deseo según Platón, no según Spinoza. Ser feliz es desear lo que se tiene o tener lo que se desea. Pero mientras deseemos lo que no existe, la felicidad se vuelve imposible. Por eso la esperanza, que parece tan luminosa, nos mantiene lejos de la alegría que busca. El futuro nunca está dado, y todo deseo que se proyecta hacia él devora el presente como un gusano silencioso. Buda en esto enseña una sabiduría que podríamos llamar de la alegre desesperanza, la misma que más tarde abrazarían los estoicos y Spinoza. No es resignación ni tristeza, sino una apertura radical a lo real, una reconciliación con el presente. Es dejar de esperar para empezar a mirar, dejar de rezar para comenzar a actuar, dejar de anhelar lo que falta para atender a lo que ya está. Cuando uno ya no desea lo que no tiene, se vuelve capaz de aceptar lo que es. Y entonces, sin promesas ni consuelos, puede gozar de lo que ama y obrar, por fin, con serenidad.
Las dos últimas nobles verdades hablan de la meta y del camino, la liberación del sufrimiento y el sendero que conduce hacia ella. Pero ese camino no es el mío. El nirvana, meta suprema del budismo, sigue siendo un misterio incluso para quienes lo buscan. ¿Es un paraíso? En el budismo no hay alma que salvar, ni cuerpo eterno que preservar, ni yo sustancial que renazca. Entonces, ¿es la nada? Tampoco. Aunque solo pueda describirse en negativo, como extinción del deseo, del apego, del sufrimiento, el nirvana se presenta como una experiencia profundamente positiva, una paz sin sujeto, una felicidad sin posesión. ¿Es una salvación? Sí, pero no la del yo. Es la salvación de él. No se trata de rescatar la identidad personal, sino de liberarse de ella, de escapar de la prisión del ego que todo lo mide, que todo lo teme, que todo lo desea. En ese desprendimiento absoluto, donde ya no hay nadie que ganar ni que perder, se revela una forma más pura de ser, la paz sin sujeto, el amor sin dueño, el silencio donde cesa por fin la sed de existir. Lo contrario del nirvana es el samsara, el ciclo interminable del nacimiento y la muerte, de la sed y el sufrimiento, de la esperanza y su sombra inseparable, el temor. Es la vida tal como la conocemos, deseante, inquieta, difícil, a menudo decepcionante. Pero el nirvana no se alcanza escapando de esa vida, sino aceptándola por completo. El nirvana no se opone al mundo, es su comprensión desilusionada, su despertar. No se trata de huir del samsara, sino de verlo tal como es y descubrir que ya estamos en él y por lo tanto también en el nirvana. Esta es la paradoja más profunda del budismo y quizás su verdad más luminosa. Nagarjuna, el gran pensador del siglo II, lo expresó con una claridad desarmante. No hay la menor diferencia entre el nirvana y el samsara, ni entre el samsara y el nirvana. Lo absoluto no está fuera del mundo, sino en él, cuando cesa la ilusión de la separación. Mientras sigas creyendo que hay un más allá al que llegar, sigues atrapado en el samsara. Pero cuando comprendes que no hay otro lugar, que todo está aquí, en este instante, en esta vida, entonces la rueda del sufrimiento se detiene, porque el nirvana no es otro mundo, es el mismo, visto sin deseo, sin miedo, sin yo.
Esto no significa que lo absoluto no exista. Buda lo llama lo no nacido, no producido, no condicionado. Pero ese absoluto no está fuera del mundo, es el mundo mismo, visto desde otra mirada. Lo absoluto y lo relativo no son dos realidades separadas, sino dos perspectivas de una misma totalidad. Es la espiritualidad de la inmanencia. Todo es relativo salvo el todo. Todo cambia salvo el cambio. Todo es efímero salvo la impermanencia misma. El conjunto de las causas no tiene causa. El ciclo de los nacimientos no nace. Lo eterno no está detrás del devenir, sino latiendo en su centro. Mi paso por Oriente me enseñó a comprender mejor a Occidente y a Spinoza en particular. La eternidad no es lo contrario del tiempo, sino su verdad más profunda. No hay que escapar del mundo para tocar lo absoluto. Basta con habitarlo sin huir. El nirvana no está en otro plano. Está aquí, en el instante que deja de resistirse a sí mismo. Cuando cesa la lucha por ser más, por tener más, por durar más, aparece una forma de eternidad silenciosa, sin cielo ni promesa, pero llena de presencia. Es el fin del deseo y el comienzo de la paz. No olvides dejar tu like y suscribirte. Adiós.